buenos días a todo este público que nos sintoniza cada semana. Sean todos y todas bienvenidas a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Qué placer reencontrarnos en este espacio ciudadano donde con mucho compromiso y entrega producimos contenido educativo y de valor para todos ustedes. Bienvenidos. Como cada semana, haciendo honor a nuestro compromiso patrio de difundir y analizar el tema constitucional y el quehacer de esta alta corte, con el interés de que todos los dominicanos y dominicanas se sientan representados en nuestro programa y alcancen el empoderamiento en la materia constitucional. Vamos de inmediato a compartir con ustedes el contenido de esta semana. Hoy abordamos los temas Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, y para desarrollar el mismo compartiremos con las destacadas juristas, la magistrada Alba Luisa Ver Marcos y la licenciada Maycar Mejía Barros. Iniciamos nuestro contenido de hoy conociendo qué dice el artículo 74 sobre los principios de reglamentación e interpretación. Adelante. Artículo 74. Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. 1. No tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 2. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Y 4. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Sean bienvenidos a su segmento Hablan los Jueces. Soy Alba Luisa Ver Marcos, jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En el día de hoy, y a modo de introducción, les estaré tratando el tema conexión entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional en materia procesal constitucional. Inicio significando que el derecho constitucional es una rama del derecho que centra su estudio en los derechos de las personas, la construcción del Estado y la relación de los poderes que en él convergen, por lo que sus tres elementos de análisis principales son la noción de Estado, la noción de poder constituyente y la idea de constitución. El derecho constitucional como ciencia positiva crea, estudia y aplica lo dispuesto por la norma reguladora y organizadora, creando entonces un orden constitucional que parte de la idea de justicia y de la limitación del poder para evitar la arbitrariedad y garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales individuales. A propósito de la diversidad de su objeto de estudio, el derecho constitucional se ha dividido en 5 formas o tipos clásicos que son derecho constitucional general, derecho constitucional nacional, derecho constitucional comparado, derecho constitucional internacional y derecho procesal constitucional, que es parte del objeto de esta ponencia. En este sentido, y ya habiendo sumariamente hablado sobre la noción de derecho constitucional, debemos puntualizar por su parte que el derecho procesal constitucional es definido por el profesor González Pérez como el conjunto de normas referentes al proceso, requisitos, contenido y efectos del proceso constitucional.
Se ocupa del sistema de garantías constitucionales que conceden los instrumentos procesales para reclamar el reconocimiento de un derecho. El derecho procesal sistematiza las etapas, dictamina los plazos para cada procedimiento y determina la vía de cada proceso constitucional. Igualmente, apunta a la parte viva del derecho constitucional, como dice Néstor Pedro Sagués, con su obra Derecho Procesal Constitucional. El derecho procesal constitucional comprende dos áreas claves, que son la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. Por su parte, Campbell Colombo habla de que le corresponde al derecho procesal constitucional la función de aportar al sistema jurídico nacional los elementos orgánicos y funcionales necesarios, apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser decidido por medio de una resolución jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la supremacía constitucional. Siendo entonces que derecho procesal constitucional se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional que refiere al quebrantamiento de la Constitución, a la infracción valórica, formal o sustancial de lo que la norma suprema contempla, activando de ese modo los mecanismos que ella misma prevé para restablecer el orden constitucional. Por tanto, para que exista justicia constitucional debe haber una constitución y órganos para el control de la constitucionalidad, recordando que no solo trata de resolver conflictos relacionados a la inconstitucionalidad de las normas o actuaciones contrarias a la Constitución, sino que se ve más allá y engloba la tarea fundamental de interpretar la norma constitucional. Es por ello que el derecho procesal materializado en justicia constitucional tiene como funciones esenciales velar por la supremacía de la Constitución, solucionar conflictos constitucionales, interpretar la Constitución y realizar la función integradora. Pero no todo es tan claro y hermoso como hasta ahora lo hemos venido viendo, sino que la problemática surge cuando la doctrina busca distinguir entre derecho constitucional y derecho procesal constitucional como disciplinas autónomas. Por ejemplo, para doctrinarios como Peter Aberle, existe una conexión funcional del derecho procesal constitucional formal y el derecho constitucional sustantivo, entendiendo, por ejemplo, que cuando un Estado cuenta con un tribunal o corte constitucional, este ejerce funciones de garantía en el marco del derecho procesal constitucional, pero a la vez es objeto de estudio del derecho constitucional, en tanto es un órgano reconocido por la Constitución y forma parte de la estructura estatal, o lo que es igual, es una institución formal bajo el estudio del derecho constitucional y a la vez es intérprete de la Constitución desde la función o acto de juzgar. Por su parte, señala César Landa al respecto que la autonomía procesal no es un dogma, sino un medio para la realización de la Constitución. Por ello sigue puntualizando César Landa que el derecho procesal constitucional también requiere partir y remitirse a principios generales del derecho procesal, pero que no sean contradictorios con la justicia constitucional, sino que se desprendan de esta. La parte procesal necesita, bajo esta idea, que el procedimiento sea acorde con la teoría constitucional, contando con presupuestos metodológicos y epistemológicos propios, que no son símiles a procedimientos ordinarios como, por ejemplo, lo civil, lo laboral, entre otras materias. Hasta ahora hemos visto que algunas doctrinas entienden el derecho procesal constitucional como un derecho conexo al derecho constitucional. Sin embargo, hay otra vertiente de pensadores que vislumbra el derecho procesal constitucional como una rama del derecho distinta o autónoma del derecho constitucional y más ligada al derecho procesal propiamente dicho, solo que entienden que debe haber un grado de especialización mayor debido a los procesos particularizados que de esta rama se derivan. Ellos enmarcan el derecho procesal constitucional a la reglamentación de los procesos constitucionales y no más allá. Quienes siguen esta corriente se fundamentan principalmente en la idea de la unidad del derecho procesal, dada su naturaleza pública, instrumental e imperativa. Habiendo algunos, como el jurista brasileño Marcos
ves que se van más lejos y coloca el derecho procesal constitucional más bien ligado al derecho procesal civil con carácter subsidiario. Sin embargo, esta posición última resulta inaplicable en República Dominicana, pues la misma Ley 137.11 dota de autonomía al derecho procesal constitucional en su haber, cuando contempla en el artículo 7, numeral 12, que se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho procesal constitucional y solo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. De acuerdo a la norma interna antes citada, se concluye que el derecho común o derecho civil solo será empleado en la medida que no transgreda la especialidad de esta materia, siendo su carácter subsidiario y no así supletorio. Entendiendo, supletorio es que se aplica en defecto de una cosa y subsidiario que se liga a lo residual. El derecho constitucional dominicano está revestido de dos dimensiones. Por un lado, abarca los procesos de justicia constitucional subjetivo, como lo son la acción de amparo, la acción de habeas data, el recurso de revisión en materia de amparo, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y las demandas en suspensión. Pero de otro lado, los procesos de justicia constitucional objetivos, a saber, la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y los conflictos de competencia de orden constitucional. Para citar algunos ejemplos de pronunciamiento de este Tribunal Constitucional de la República Dominicana en materia procesal, analizamos lo siguiente. En materia de desistimiento, en principio la normativa procesal constitucional dominicana nada decía sobre la posibilidad de aplicar el desistimiento como mecanismo para la extinción de los procesos constitucionales objetivos. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado desde la sentencia TC 006212, reiterada por la sentencia TC 019014 y TC 044615, de igual forma la TC 049919, que el desistimiento es inoperante en el contexto específico de las acciones directas de inconstitucionalidad, debido a que la depuración del ordenamiento jurídico y protección de la supremacía constitucional puede materializarse sin la participación del accionante. En otro caso, mediante sentencia TC 22116, refrendada por la TC 46218, hace uso de la modalidad de sentencias propia del derecho procesal constitucional comparado, específicamente las sentencias de unificación utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional Colombiana, precisamente para unificar criterios en la jurisprudencia en procura de resolver posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, siendo que mediante sentencia TC 034519, tanto la legitimación procesal activa o calidad para interponer acciones directas de inconstitucionalidad son retenidas a cualquier persona donde se presume su interés jurídico y legítimamente protegido, en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución. Esta presunción para el caso de las personas físicas estará sujeta a que el tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En el plano subjetivo, en acción de amparo, en la sentencia TC 035817, este Tribunal Constitucional estableció que en los casos en que se declara la acción inadmisible por existencia de otra vía eficaz, esta operaría como una de las causales de interrupción civil de la prescripción. Con respecto a la posibilidad de conocer el fondo de las acciones de amparo, este Tribunal Constitucional acordó, mediante la sentencia TC 007113 y hasta la fecha, que en aplicación del principio de autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva, consagrada en los artículos 72 y 69 de la Constitución, y los principios rectores del proceso constitucional antes descrito, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida.
En otros casos, aplicando subsidiariamente el derecho común en sentencia TC 000612 del 21 de marzo del 2012 y TC 007213 del 7 de mayo del 2013, aclara que los medios de inhibición del procedimiento civil establecido en la Ley 834 no son limitativos y que además hace uso del medio de la falta de objeto para ser aplicable en el proceso constitucional, por no haberse referido la Ley 13711 a estos aspectos. Igual que las anteriores sentencias señaladas, existen innumerables decisiones que en su labor pretoriana de 10 años ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional con el objetivo de garantizar la supremacía constitucional y los derechos y libertades fundamentales de los particulares. A modo de conclusión, el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional producen una sinergia perfecta entre el dogma y la práctica, que dentro de los procesos constitucionales, sin duda, son una fórmula indisoluble que logran efectivizar desde su contenido la esencia del derecho, dotados cada uno de sus propios principios y reglas. Esa sinergia se logra a partir de una verdadera justicia constitucional y jurisdicción constitucional especializada que ha sentado las bases de la teoría procesal constitucional sin que esto implique la creación de una normativa codificada como ocurre en otras materias, puesto que tal como diría Powell Kahn, el poder no puede cubrir todas las necesidades humanas. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Alba Bermarco, jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con la licenciada Maycar Mejía Barros sobre Derecho Procesal Constitucional. Maycar Mejía es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un máster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional y una especialidad en Periodismo Deportivo de la misma Casa de Estudios. Además posee máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Carolina. Fue letrada del Tribunal Constitucional, es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo e intérprete y traductora judicial del Poder Judicial. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de varias universidades del país. Actualmente es asociada senior de negocios corporativos de la firma Alburquerque Abogados. Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciada Maycar Mejía. Chanel, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y pues de también estar en La Voz del Tribunal Constitucional y pues aportar un poquito sobre la discusión sobre los procesos constitucionales en República Dominicana. Licenciada Mejía, para situarnos,
¿Qué es el derecho procesal constitucional? Fíjate, siempre ha existido la discusión de si el derecho procesal constitucional constituye una rama del derecho o no. La realidad es que sí. El derecho constitucional es una rama que precisamente como afirmaría o como bien define el jurista Néstor Pedro Sagüez, pues el derecho procesal constitucional se ocupa de la jurisdicción constitucional en torno a dos grandes ejes. Por un lado, la magistratura constitucional y por el otro, los procedimientos constitucionales. Entonces estamos hablando de una rama autónoma del derecho constitucional, sino una rama específica que sería el derecho procesal constitucional. Yo diría que más bien es una rama autónoma. Yo sitúo el derecho procesal constitucional quizás viéndolo desde un punto de vista más práctico, una rama del derecho tal y como es el derecho procesal civil del derecho civil o bien el derecho procesal penal el derecho penal en sí. Exacto, es algo que ha hecho entonces unos cambios de currículum muchas veces en nuestras universidades que originalmente no tenían o no concebían una materia específica para tratar el procedimiento constitucional, pero que a partir de todos estos cambios, la ley 137 ha tenido que dar ese cambio. Pasando también a otro punto, ¿qué es la justicia constitucional? Fíjate, cuando hablamos de justicia constitucional, para muchos la justicia constitucional solamente se enmarca en aquella que deriva del Tribunal Constitucional. Pero la justicia constitucional no solamente recae sobre el Tribunal Constitucional, que ejerce pues, el control concentrado, sino también los tribunales del orden judicial, los tribunales del Poder Judicial a través del control difuso. Y es que estos pueden pues, conocer por la vía del control difuso las excepciones de constitucionalidad, por lo que hablamos de que la justicia constitucional en la República Dominicana no solamente recae sobre aquellas decisiones que emanan del Tribunal Constitucional Dominicano, sino también aquellas decisiones de los tribunales ordinarios que conforman todo el Poder Judicial. Es importante entonces hacer esa distinción, si se quiere, entre la jurisdicción constitucional, que es nuestro Tribunal Constitucional, y la justicia constitucional que puede ser apropiado, que puede ser ejercida por más tribunales fuera del mismo. ¿Nos podría listar cuáles son estos principales, quizás, los principales procesos constitucionales que tenemos en la República Dominicana? Fíjate, luego de que se produjo la modificación constitucional en el año 2010, pues esta constitución instaura una serie de procesos constitucionales, algunos no existían y en el caso de otros pues los perfecciona o más bien detalla cuál es el procedimiento respecto a los mismos. Podemos decir, sin referirnos a ningún orden en particular, hablar en primer lugar de la acción directa de inconstitucionalidad. Precisamente la acción directa de inconstitucionalidad contra leyes, resoluciones, reglamentos, era un procedimiento que ya existía antes de la Constitución del año 2010 y precisamente quien estaba a cargo del mismo era la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía las funciones de Tribunal Constitucional previo, pues obviamente a la conformación del Tribunal Constitucional que se produjo gracias a la promulgación de esta Constitución y que luego pues detalla su procedimiento en la Ley 137-11. También podemos hablar del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el Congreso Nacional. También en ese mismo ámbito podemos referirnos a los conflictos de competencia que se dan entre los poderes públicos. Estos son nuevos, tanto el conflicto de competencia como el que mencioné anteriormente llegan con esta nueva promulgación de la ley. Pero también tenemos el proceso de revisión de las sentencias de amparo, el habeas corpus, el habeas data y por último, sin que obviamente sea el menos importante, tenemos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y la propia ley 137-11, pues se ha encargado de establecer cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos precisamente para interponer los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. Licenciada Mejía Barros, ¿cuáles principios son exclusivos de la materia de la justicia constitucional? Por citar algunos. Bueno, ya como mencioné hace un momentito, la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece una serie de principios rectores
exclusivos de la justicia constitucional. Entre ellos, y en primer lugar, por supuesto, el principio de accesibilidad, de que todo el mundo puede acceder sin trabas, sin formalismos a la justicia constitucional. También el principio de gratuidad, ya que en la República Dominicana la justicia se imparte tanto por el Tribunal Constitucional como por los tribunales ordinarios de manera gratuita. También tenemos el principio de constitucionalidad, asimismo de efectividad, favorabilidad. También tenemos el principio de inderogabilidad y pues obviamente el principio de oficiosidad, de supletoriedad y de vinculatoriedad, pues las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son vinculantes y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y los demás órganos del Estado. Veo un sinnúmero de principios que no están como parte de otras ramas del derecho, lo que justificaría más esa posición de que es una rama autónoma. Y usted menciona, licenciada Mejía, el tema de la ley 137.11, que es, sin tener el nombre, todo un código de procedimiento constitucional. ¿Qué valor queda en el acervo jurídico en esta ley en específico 137.11? Yo creo que uno de los elementos principales es la autonomía de la que dota el Tribunal Constitucional. Esa verdadera autonomía constitucional que permite al Tribunal Constitucional, pues obviamente a través de sus sentencias, a través de su jurisprudencia, pues en algunos casos inclusive llenar vacíos de la ley o más bien perfeccionar algunas deficiencias o suplir algunas deficiencias que tuviese una ley en particular. Y vemos que esta es una de las funciones que el tribunal pues más carácter le ha dado a través de sus decisiones, y a modo de ejemplo pues precisamente podemos hablar de en esos casos en los que el tribunal pues suple o llena un vacío, como el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas decisiones que en aquellos casos en los que los poderes del Estado, pues los poderes públicos, las instituciones públicas han sido demandadas por parte de los servidores públicos, pues tendrían competencia los tribunales de primera instancia para conocer los recursos en materia contenciosa administrativa, por lo que ahí también, pues como es común en varias de las decisiones del tribunal, pues las decisiones del tribunal se erigen como verdaderas modificaciones o más bien anticipan modificaciones legislativas que obviamente deberán darse para formalizar aquellos aspectos en los que el tribunal pues ha tenido que referirse y ha tenido que a través de su legislación poder suplirlos para garantizar no solamente la supremacía de la Constitución, sino también para garantizar la efectividad y la protección de los derechos fundamentales según fuere pues obviamente el caso. A propósito de esa línea que usted menciona de la autonomía procesal constitucional, es un tema de mucho debate en la comunidad jurídica internacional. ¿Qué valoración general usted tiene, licenciada, respecto a los casos en los cuales el tribunal ha usado esta facultad que le concede la ley? Bueno, en aquellos casos, pues obviamente el aporte del Tribunal Constitucional a través de sus decisiones ha sido pues sumamente valioso, porque ha permitido no solamente a través de los principios de oficiosidad, pues estamos viendo que ha hecho un uso pues de los principios de oficiosidad, de efectividad, de supletoriedad, sino que aquí vemos cómo el tribunal, pues haciendo uso de esa facultad, de esa autonomía que le es conferida al Tribunal Constitucional en primer orden, y también de los principios rectores, pues trata o más bien se ocupa de la labor que le fue verdaderamente conferida por el legislador, que es el control de constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales y sus garantías, y también pues obviamente la supremacía de la Constitución en el ordenamiento. De manera que claro, eso lo podemos ver a través de estos 10 años del Tribunal Constitucional en sus decisiones, ya que comenzó a hacer uso de esa autonomía constitucional. Podemos decir que desde sus primeros años, en sus primeras decisiones, ya ahí se evidencia cómo el tribunal inclusive se ha referido en algunos casos a los plazos de los recursos, ha fijado los plazos de los recursos. También tenemos cómo el tribunal, el propio
texto constitucional, pues establece un catálogo bastante amplio de derechos constitucionales, pero el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, pues también ha aportado otros derechos fundamentales, como es el derecho de la buena administración, que se erige como un derecho fundamental, no obstante no estar en ese catálogo de derechos fundamentales de la Carta Magna, pero sí el tribunal tiene esta facultad. De manera que claro, ahí podemos ver un apoyo y un valor intrínseco de las decisiones del Tribunal Constitucional en estos 10 años. Definitivamente la visión es que por un defecto procesal no se vaya a alcanzar la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias, licenciada Maycar Mejía Barros, por acompañarnos en nuestro programa de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias. Estuvimos conversando con la licenciada Maycar Mejía Barros sobre Derecho Procesal Constitucional. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Amigos, seguimos con más en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación presentamos las efemérides constitucionales de esta semana. El 28 de noviembre de 1966 es proclamada la Constitución de la República que regiría la vida institucional dominicana, la cual quedó seriamente afectada tras dejarse sin efecto la muy avanzada versión de 1963, luego del golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Se instauró un gobierno de facto denominado triunvirato. Esto creó una convulsa situación político-social que desencadenó en un levantamiento armado de carácter cívico-militar que reclamaba la reposición del texto constitucional de 1963. De ahí que, al sector de los hombres y mujeres del pueblo en armas que defendía la vuelta al poder de Bosch y la puesta en práctica de la referida carta sustantiva, se les denominó constitucionalistas. La confrontación armada entre dominicanos se convirtió en guerra patria, luego de que los Estados Unidos invadieron el país y fueron enfrentados por los valientes dominicanos y dominicanas, alcanzando luego un acuerdo que culminó con un gobierno provisional encabezado por el doctor Héctor García Godoy, quien propició elecciones en la que, en medio de serios cuestionamientos por los resultados, fue proclamado ganador el doctor Joaquín Balaguer, quien luego impulsó la reforma constitucional que dio origen a la norma suprema del 28 de noviembre de 1966. Uno de los puntos luminosos del referido texto fundamental fue el artículo 97, el cual elevó por vez primera al rango constitucional al himno nacional dominicano, el cual ya había sido objeto de oficialización en 1934, pero no figuraba en la Constitución de la República. El indicado artículo 97 de la Constitución de 1966 decía: el himno nacional es la composición musical consagrada por la Ley número 700 del 30 de mayo de 1934 y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República, proclamada en el 2010, suprimió la palabra eterno y ahora en el artículo 33 del texto sustantivo vigente se lee como sigue: el himno nacional es la composición musical de José Reyes con letra de Emilio Prudón y es único e invariable. Desde 1966, todas las versiones constitucionales han reservado espacio al himno nacional y este, junto con la bandera nacional y el escudo nacional, emblemas que conforman la trilogía de símbolos de la patria dominicana. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos sobre las sentencias estructurales con el licenciado José Guillermo Santos Báez. José Guillermo Santos Báez es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
magíster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional por la misma Alta Casa de Estudios. Posee un Associate Degree en International Business en el Tompkins Cortland Community College y ha realizado estudios respecto a la inconstitucionalidad, la reforma constitucional y las sentencias estructurales en la jurisprudencia constitucional dominicana. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciado José Guillermo Santos Báez. Gracias, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Licenciado Santos, vamos a pasar directamente a la materia. ¿Qué son las sentencias estructurales y bajo cuáles circunstancias podemos hablar de ellas? Mira, Chanel, las sentencias estructurales son un tipo, digamos, atípica de sentencia constitucional. Ellas buscan remediar lo que son las, digamos, afectaciones masivas de derechos humanos, ya sean sociales o colectivos, que de manera generalizada se presenten en determinada sociedad o determinado tiempo histórico, ¿no? Entonces, fíjate que ese tipo de sentencias se han dado mucho en lo que es a nivel comparado, ¿verdad? Y que, bueno, de ahí es que viene la inquietud de que aquí en la República Dominicana estemos prestando atención a lo que pasa respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo surgen este tipo de sentencias y qué relación guardan en el constitucionalismo con el Estado social? Mira, las sentencias estructurales, hay un acuerdo en la doctrina, ¿verdad?, de que este tipo de sentencias surgen en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. Tú recordarás la famosa sentencia de Brown versus Board of Education, donde el tema racial, de la discriminación racial, es digamos, la vulneración masiva de la que te hablaba al principio, que se presenta en este caso. Entonces, cuando este caso es llevado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, ellos identifican el hecho de que estos niños, ¿no?, de color no puedan tener las mismas situaciones que los niños de color blanco para tener el derecho efectivo a la educación. Entonces es aquí cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos entonces identifica esta problemática de vulneración masiva de derechos y se aboca a remediar esta situación dando órdenes específicas a la administración para digamos, remediar esta situación. Y en ese caso en concreto hay un cambio social completo, o sea, toda la sociedad americana o Estados Unidos en concreto cambia a raíz de decisiones de ese tipo. ¿Es la vocación de este tipo de sentencias? Fíjate que es correcto, o sea, en el inicio de todo este tema de las sentencias estructurales se da lo que es el involucramiento activo de la sociedad en pos de cambiar esta situación. Dada la situación de los Estados Unidos, de que después de que se abolió la esclavitud todavía fue difícil el que en ese país se garantizaran los derechos de la igualdad, ¿no?, de todos los ciudadanos, a pesar aún de que ellos hicieron la enmienda 14, 15 y 16, fue necesario que el tribunal, en este caso la Suprema Corte de los Estados Unidos, se involucrara activamente. Y fíjate que ya extrapolándolo a lo que son las sociedades latinoamericanas y más concretamente la República Dominicana, en el marco de un Estado social, el juez constitucional no puede ser indiferente a estas situaciones de vulneración masiva de derechos porque efectivamente es un postulado del Estado social de que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos de manera igualitaria, ¿no? Entonces ahí es que está la situación, Chanel. ¿Cuáles aspectos distintivos se aprecian en los procesos que dan como resultado sentencias de este tipo? Sí, fíjate que el concepto como tal de sentencia estructural denota lo que es ya, digamos, la finalización de un proceso. O sea, cómo los jueces interpretaron la problemática y la sentencia viene siendo el resultado. Pero detrás de ese resultado viene un proceso estructural que involucra, como te decía, a todas estas partes que son afectadas y la sociedad que busca a través de los tribunales cambiar esta problemática y que generan entonces esta sentencia. De modo que para hablar de sentencia estructural hay que hablar primero de una problemática estructural y luego de un proceso estructural. Entonces, cuando tenemos ya el proceso estructural vemos que no es como el proceso tradicional dentro de lo que es
el dirimir los conflictos que usualmente a los abogados nos enseñan en las escuelas, ¿no? En la escuela de Derecho, que te dicen, bueno, tú tienes un problema particular y como particular tú vas al tribunal para que el tribunal conozca de tu caso aisladamente, ¿no? Y entonces se aboque a repararte o a dictaminar lo que te vaya a, digamos, a beneficiar en ese caso. En el tema del proceso estructural es diferente, porque no es un proceso de dos partes, es un proceso multipolar que puede involucrar muchas partes. Y ese es el trabajo del tribunal, ¿no? De que al momento de identificar esa problemática también pueda ver cuáles actores influyen en esta problemática y que pueden ser parte inclusive de la solución, como es en el caso cuando uno ve, por ejemplo, el caso colombiano, donde en la sentencia de los desplazados, la famosa sentencia de los desplazados, el tribunal no solamente identifica esa problemática, sino que también busca integrar dentro de la solución a toda digamos, los representantes, ¿no? de este gran grupo de afectados que se vieron por el conflicto en ese país. Entonces, fíjate que los procesos estructurales generalmente tienen dos fases. La primera fase es, desde el punto de vista del juez, la identificación del problema, el reconocimiento del juez de una situación de hecho fáctica que transgrede o vulnera los derechos fundamentales de un grupo, de un colectivo, ¿no? Y en una segunda fase ya el ver cómo, constatado esta problemática, ver entonces ya cuáles remedios se ajustan a cada caso particular, y de ahí es que entonces pueden surgir estos remedios que pueden ser órdenes directas o exhortaciones a los diferentes órganos del Estado, ¿no? Ya sea la administración o al propio Poder Legislativo. En nuestro sistema, ¿de qué manera se pueden propiciar que se dicten decisiones que sean de este tipo? Fíjate, después de la Constitución de 2010, nuestro sistema constitucional digamos, toma o recoge, ¿no?, todo lo que se ha venido dando desde la creación precisamente de los tribunales constitucionales hace ya 100 años, ¿no? Y dicho eso, ¿no?, el Tribunal Constitucional Dominicano, por mandato de la propia Constitución, tiene la prerrogativa de que sus precedentes son vinculantes para todos los poderes. Pero más allá de eso, cuando uno lee la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, uno ve en el apartado que define los tipos de sentencia del tribunal, que el Tribunal Constitucional puede dictaminar sentencias interpretativas. Es decir, por medio de sus decisiones, el tribunal puede adicionar, puede reducir el contenido normativo que exista, ¿no?, en determinado ámbito. Entonces, fíjate que precisamente en ese apartado, en el artículo 47.3, la ley del tribunal dice que el tribunal puede acoger tipos de sentencia que no están expresamente establecidas en la ley. Claro. Y de ahí es que viene todo el tema de que las sentencias estructurales, bueno, es nuestro parecer, ¿verdad?, de que las sentencias estructurales, al ser un tipo identificable dentro de la jurisprudencia comparada, un tipo de sentencia establecido en Colombia, en Perú, como te decía ya en los Estados Unidos, pues entonces en la República Dominicana se presenta la posibilidad que, como te decía, frente a una problemática de índole generalizada de vulneración de derechos fundamentales, pues el tribunal pueda verificar de que tiene ese tipo de sentencias para encarar esa situación. Vista la jurisprudencia constitucional local, ¿podemos identificar algunos ejemplos que ya se hayan dado de sentencias estructurales en el país? Mira, en cuanto a eso hay mucha discusión todavía. Fíjate que el Tribunal Constitucional todavía es un tribunal joven. El Tribunal Constitucional apenas tiene 11 años de ejercicio, ¿no? Entonces, todo eso toma tiempo para que se madure primero en una primera etapa, que creo que lo ha hecho excelentemente bien. El tribunal ha madurado en esta primera etapa de su existencia una serie de parámetros que sirven incluso como base para que en el futuro inmediato podamos ver este tipo de sentencia ya más concreta, ¿no? Porque ya el tribunal ha dictaminado anteriormente, ha tenido una línea muy fuerte de protección de derechos sociales,
y eso es algo muy positivo para este tipo de sentencias, además de que se ha visto también que el tribunal ha dictaminado sentencias exhortativas donde le dice al Poder Legislativo, oye, tú tienes tanto tiempo para dictaminarme esta ley que la Constitución manda. Y también hay otros ejemplos, ¿no?, donde la famosa sentencia 168-13, ¿no?, donde a partir de un caso en particular, el tribunal pues dictamina un remedio, digamos, de carácter que sobrepasa el caso particular, ¿verdad? Para decirlo de una manera más sencilla. Entonces, estos son vistos, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional ha ido poco a poco estableciendo premisas de que en un futuro podamos ver algo ya más puntual de lo que sería una sentencia estructural, como te mencionaba anteriormente, como se pueden dar en el caso colombiano o el peruano, ¿no?, que hemos visto este tipo de sentencias, o en el argentino también, que hemos visto ese tipo de sentencias que se han dado, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Excelente. Muchas gracias, licenciado José Guillermo Santos Báez, por acompañarnos en nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvimos conversando con el licenciado José Guillermo Santos Báez sobre las sentencias estructurales. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Iniciemos. El Tribunal Constitucional realizó la 8ª Caminata por la Constitución, actividad que forma parte de los actos conmemorativos por el 178 aniversario de la proclamación de la Constitución. La caminata, que se llevó a cabo en el Parque Mirador Sur, fue encabezada por el presidente del órgano jurisdiccional, Dr. Milton Ray Guevara, y contó con la participación de jueces y una nutrida representación de servidores constitucionales y sus familias. Ray Guevara destacó que esta actividad fue organizada para honrar el mandato de la Constitución y tener un espacio para que la familia del Tribunal Constitucional comparta y disfrute un momento de esparcimiento. Que bien se lo merece, porque nosotros trabajamos en condiciones de estrés permanente, de retos permanentes, de prisas permanentes. El presidente del TC afirmó que el deporte es un componente importante en cualquier proyecto del Estado para fortalecer la salud y la educación. Y en el segundo numeral del artículo 65 habla de que el Estado tiene que promover el apoyo a las competiciones nacionales e internacionales y sobre todo a los atletas de alta competición. Y muchas veces uno se encuentra con que el Estado anuncia como si fuese una dádiva que va a ayudar a las reinas del Caribe o a los miembros de la delegación de atletismo de la República Dominicana que van a competir en el extranjero, que va a dar una ayuda como si fuera un don, un maná que baja, no del cielo, sino del presupuesto, para que los atletas puedan ir. Y en realidad este pueblo debe saber que es un derecho que tienen los atletas, que es un mandato de la Constitución.
El recorrido comenzó en el kilómetro 5 del Mirador Sur y la ruta fue hasta llegar al kilómetro 3.5 y regresar de nuevo al kilómetro 5, a fin de completar 3 kilómetros, meta trazada por la comisión organizadora. La magistrada del Tribunal Constitucional Alba Luisa Ver Marcos destacó que este órgano constitucional mantiene una especial protección al derecho a la salud, tanto desde el punto de vista del sistema de la seguridad social como en el sentido holístico, que comprende el acceso a la atención médica adecuada en el momento y en el lugar que haga falta. Con esto buscando mitigar las causas que motivan la desigualdad social y evitar, además, cualquier tipo de discriminación, ya sea en razón de sexo, situación económica, política, social, migratoria, en fin, las que pudieran presentarse cotidianamente. La magistrada Ver Marcos se refirió en esos términos al abordar el tema derecho a la salud durante la 4ª edición del Diálogo entre Jueces y Juezas Constitucionales de América Latina, un espacio creado para el conocimiento, intercambio y discusión de importantes sentencias entre los tribunales participantes que se realizó en la Suprema Corte de Justicia de México. El magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas Guerrero dijo que la Constitución Dominicana le otorga un papel preponderante a la familia como la célula más importante de la sociedad y que nunca es saludable ver la igualdad entre hombres y mujeres como un debate al debate, sino cada integrante cumple un papel correcto y debidamente definido en las Sagradas Escrituras. Al dictar la conferencia Marco Constitucional para la Protección de la Familia, en la apertura del 8º Congreso Familia, Sociedad y Violencia, organizado por la Fundación Equidad y Justicia Social FEJUS, un espacio donde especialistas nacionales y extranjeros expusieron temas de actualidad que afectan el núcleo familiar, el juez del TC sostuvo el objetivo primordial de todo Estado, de toda Constitución, es la felicidad del hombre y la mujer por medio del conocimiento de la verdad absoluta que viene representada por medio de Dios. El magistrado Manuel Antonio Ramírez Usaña, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, aseguró que la práctica del acoso ha aumentado considerablemente en diversos sectores, a pesar del interés de diversas organizaciones para erradicar esta problemática. Es una cuestión de información, un asunto de sensibilización. Como todo lo que se relaciona al género, tiene que tener, aparte del componente capacitación, primero sensibilización, empoderamiento y sobre todo una cultura de igualdad, partiendo de que somos un Estado social y democrático de derecho. Ramírez Usaña hizo esta afirmación en la conferencia Acoso en las Universidades, Mecanismos de Prevención, en el marco de la primera Jornada Internacional sobre Prevención del Acoso, organizada por el Tribunal Constitucional a través de su Comisión de Igualdad de Género, en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional y la Universidad APEC. Hoy día debemos propiciar por la igualdad, el bien común y sobre todo un estado de bienestar, un estado de felicidad y una constitución viva como lo propicia el Tribunal Constitucional. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Rosa Fernández Javier, directora de la Escuela de Derecho de UNAPEC. Es un tema mediante el cual protegemos derechos fundamentales y con él la protección de la integridad de las personas. Mientras que la magistrada del TC, Alba Luisa Ver Marcos, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género, antes de presentar la hoja de vida del ponente, habló de la importancia de este evento. El acoso se encuentra identificado como un tipo de violencia que se da en diferentes ámbitos, como lo son las escuelas, las universidades, las calles, el entorno laboral, el entorno incluso a veces familiar, tanto en espacios públicos como en espacios privados. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó en la puesta en circulación de las obras Referimiento Laboral, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia 1998-2021 y Estudios de Derecho Constitucional del Trabajo del Dr. Manuel Herrera Carbucia, juez de la Suprema Corte de Justicia y coordinador de la Comisión de Ciencias Jurídicas, Políticas y Administrativas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Al hacer uso de la palabra, el autor agradeció al magistrado Ray Guevara por el hecho de que varios de los contenidos del texto resaltan el trabajo que por 10 años viene realizando el TC en cuanto a jurisprudencia constitucional en materia del derecho al trabajo y la ampliación al derecho social y democrático de derecho.
El Tribunal Constitucional ofreció a la conferencia magistral el activismo judicial y la ejecución de las decisiones de los tribunales constitucionales a cargo del destacado jurista español Dr. Manuel Atienza. La actividad se llevó a cabo en la sede del órgano jurisdiccional y estuvo encabezada por el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, quien al pronunciar las palabras centrales del acto destacó las cualidades del conferencista y la amplia bibliografía que ha publicado. Para el Tribunal Constitucional Dominicano, que es un tribunal ciudadano, cuya jurisprudencia ha creado las bases del acercamiento entre la ciudadanía y la jurisdicción constitucional, es un gran orgullo tenerlo aquí y compartir la sabiduría suya. Bienvenido y siéntase usted en su propia casa. Al abordar el tema, el doctor Manuel Atienza se refirió a la diferencia que existe entre América Latina y Europa en cuanto a la forma de utilizar el término activismo judicial, resaltando que en Europa un buen juez debe ser activo pero no activista. El problema de los límites y de las funciones del Tribunal Constitucional creo que no importa únicamente para lo que son los miembros o el funcionamiento de esa institución, sino que toda la sociedad efectivamente está implicada. Es una pieza esencial de la democracia tal y como hoy la entendemos. En la conferencia, el magistrado Ray Guevara y Atienza estuvieron acompañados en la mesa principal por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la magistrada Eunices Vázquez Acosta y la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Cabral Brea. Amigos, llegamos a la parte final de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy hemos tratado un tema de gran importancia, como es el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Hoy con las consideraciones de los destacados juristas Alba Luisa Ver Marcos y Maycar Mejía Barros, quienes enriquecen el conocimiento en la materia tan determinante de los derechos y deberes constitucionales, así como el uso de las garantías constitucionales, siempre en busca de una cultura constitucional que fortalezca nuestra convivencia y el avance de nuestra democracia. Agradecemos el favor de su sintonía, esperando que este tema haya sido de su agrado y recordándoles cada semana tienen esta cita aquí en su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana, donde seguiremos esta construcción de la anhelada cultura constitucional que nos garantice una efectiva justicia constitucional ciudadana y un Estado social y democrático de derecho. Hasta entonces.